El peregrino ruso. Séptimo audio. Continuación del capítulo 5. Al día siguiente, con la ayuda de Dios, llegué a Kiev. Lo primero y más importante que quería hacer era ayunar un poco y confesarme y comulgar en esta santa ciudad. Así que me detuve cerca de los santos, ya que así era más fácil para ir a la iglesia. El bueno de un cosaco me acogió y él vivía solo en su cabaña. Encontré allí paz y tranquilidad. Al cabo de una semana, en la que me había preparado para la confesión, me vino a la cabeza que debería hacerla cuanto más detallada mejor. Así que me puse a traer al recuerdo y a repasar por completo todos mis pecados, desde mi juventud en adelante. Y con el fin de no olvidar ninguno, puse por escrito y con todo detalle lo que pude recordar. Llené con ello una gran hoja de papel. Me enteré que en Kitaevaya Pustina, a unas 7 verstas de Kiev, había un sacerdote de vida ascética que era muy sabio y comprensivo. Quienquiera que acudiese a él en confesión encontraba un ambiente de tierna compasión y se marchaba con enseñanza para su salvación y desahogo de espíritu. Me alegré mucho al enterarme de esto y me fui hacia allí enseguida. Después que hube pedido su consejo y hubimos hablado un rato, le di a leer mi hoja de papel. La leyó por entero y luego dijo: «Querido amigo, mucho de lo que has escrito es absolutamente fútil. Escucha. Primero, no traigas a confesión pecados de los que ya te hayas arrepentido y te hayan sido perdonados. No vuelvas sobre ellos de nuevo, puesto que esto sería dudar de la fuerza del sacramento de la penitencia. Segundo, no hagas memoria de otra gente que haya tenido relación con tus pecados. Júzgate solo a ti. Tercero, los santos padres nos prohíben mencionar todas las circunstancias de los pecados y nos ordenan confesarnos de ellos en general, a fin de evitar la tentación tanto para nosotros mismos como para el sacerdote. Cuarto, has venido para arrepentirte y no te arrepientes de que no sepas arrepentirte, esto es, de que tu arrepentimiento sea tibio y negligente. Quinto, has repasado todos estos detalles, pero has pasado por alto lo más importante. No has revelado los pecados más graves de todos. No has confesado ni anotado que no amas a Dios, que odias a tu prójimo, que no crees en la palabra de Dios y que estás henchido de orgullo y de ambición. Una inmensa cantidad de maldad y toda nuestra perversión espiritual residen en estos 4 pecados. Ellos son las raíces de las que brotan los retoños de todos los pecados en que caemos. Quedé muy sorprendido al oír esto y dije: «Perdón, reverendo padre, pero ¿cómo es posible no amar a Dios, nuestro Creador y nuestro guarda? ¿Qué hay en que creer sino la palabra de Dios, en la que todo es verdadero y santo? Yo quiero bien a todos mis semejantes. ¿Y por qué iba a odiarlos? No tengo nada de qué enorgullecerme. Además de tener innumerables pecados, no tengo nada digno de ser ensalzado. ¿Y qué podría yo codiciar con mi pobreza y con mi mala salud? Naturalmente, si yo fuese un hombre culto o rico, entonces sin duda sería culpable de las cosas de que habláis. Es una lástima, querido, que comprendieras tan poco de lo que dije. Mira, vas a aprender más deprisa si te doy estas notas.
Es lo que siempre uso para mi propia confesión. Léelas de cabo a rabo y tendrás, de forma lo bastante clara, una muestra exacta de lo que te acabo de decir. Me dio las notas y me puse a leerlas. Helas aquí. Confesión que conduce al hombre interior a la humildad. Volviendo la mirada atentamente sobre mí mismo y observando el curso de mi estado interior, he comprobado por experiencia que no amo a Dios, que no amo a mis semejantes, que no tengo fe y que estoy lleno de orgullo y de sensualidad. Todo esto lo descubro realmente en mí como resultado del examen minucioso de mis sentimientos y de mi conducta de este modo. 1. No amo a Dios. Puesto que si amase a Dios, estaría continuamente pensando en Él con profundo gozo. Cada pensamiento de Dios me daría alegría y deleite. Por el contrario, pienso mucho más a menudo y con mucho más anhelo en las cosas terrenales, y el pensar en Dios me resulta fatigoso y árido. Si amase a Dios, hablar con Él en la oración sería entonces mi alimento y mi deleite, y me llevaría a una ininterrumpida comunión con Él. Pero, por el contrario, no sólo no encuentro deleite en la oración, sino que incluso representa un esfuerzo para mí. Lucho con desgana, me debilita la pereza y estoy siempre dispuesto a ocuparme con afán en cualquier frusilería, con tal de que acorte la oración y me aparte de ella. El tiempo se me va sin advertirlo en ocupaciones vanas, pero cuando estoy ocupado con Dios, cuando me pongo en su presencia, cada hora me parece un año. Quien ama a otra persona piensa en ella todo el día sin cesar, se la representa en la imaginación, se preocupa por ella y en cualquier circunstancia no se le va nunca del pensamiento. Pero yo, a lo largo del día, apenas si reservo una hora para sumirme en meditación sobre Dios, para inflamar mi corazón con amor por Él, mientras que entrego con ansia 23 horas como fervorosas ofrendas a los ídolos de mis pasiones. Soy pronto a la charla sobre asuntos frívolos y cosas que desagradan al espíritu. Esto me da placer. Pero cuando se trata de la consideración de Dios, todo es aridez, fastidio e indolencia. Aun cuando sea llevado sin querer por otros hacia una conversación espiritual, rápidamente intento cambiar de tema por otro que me dé satisfacción a mis deseos. Tengo una curiosidad incansable por las novedades, sean acontecimientos ciudadanos o asuntos políticos. Busco con ahínco la satisfacción de mi amor por el conocimiento en la ciencia y en el arte y en la manera de obtener cosas que quiero poseer. Pero el estudio de la ley de Dios, el conocimiento de Dios y de la religión no me causan efecto y no sacian ningún apetito de mi alma. Veo estas cosas no sólo como una ocupación no esencial para un cristiano, sino ocasionalmente como una especie de cuestión secundaria en que ocupar quizá el ocio a ratos perdidos. Para resumir, si el amor a Dios se reconoce por la observancia de sus mandamientos, es decir, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sólo no los guardo, sino que incluso lo procuro poco, se concluye verdaderamente que no amo a Dios. Esto es lo que Basilio el Grande dice. La prueba de que un hombre no ama a Dios y a su Cristo está en el hecho de que no guarda sus mandamientos. 2. No amo tampoco a mi prójimo.
puesto que no solo soy incapaz de decidirme a entregar mi vida por él, conforme a lo que dice el Evangelio, sino que ni siquiera sacrifico mi felicidad, mi bienestar y mi paz por el bien de mis semejantes. Si lo amase tanto como a mí mismo como manda el Evangelio, sus infortunios me afligirían a mí también, e igualmente me deleitaría con su felicidad. Pero por el contrario, presto oídos a extrañas e infundadas historias sobre mi prójimo, y no siento pena. Me quedo imperturbable, o lo que es peor, encuentro en ello un cierto placer. No solo no cubro con amor la mala conducta de mi hermano, sino que la proclamo abiertamente con censura. Su bienestar, su honor y su felicidad no me causan placer como si fueran míos. Y al igual que si se tratase de algo absolutamente ajeno a mí, no me proporciona ningún sentimiento de dicha. Lo que es más, ellos despiertan en mí, de forma sutil, sentimientos de envidia o de menosprecio. 3. No tengo fe. Ni en la inmortalidad ni en el Evangelio. Si estuviera firmemente persuadido y creyese sin ninguna duda que más allá de la tumba se encuentra la vida eterna y la recompensa por las acciones de esta vida, pensaría en ello continuamente. La idea misma de la inmortalidad me aterraría y haría que me condujese en esta vida como un extranjero que se dispone a penetrar en su tierra natal. Por el contrario, ni siquiera pienso en la eternidad y veo el fin de esta vida terrena como el límite de mi existencia. Y esta secreta idea anida en mi interior. ¿Quién sabe lo que ocurre a la muerte? Si digo que creo en la inmortalidad, hablo entonces solo por mi entendimiento, pues mi corazón está muy lejos de una firme convicción de ello. Esto lo atestiguan abiertamente mi conducta y mi continua solicitud en dar satisfacción a la vida de los sentidos. Si mi corazón acogiese con fe el santo Evangelio como la palabra de Dios, yo estaría ocupado continuamente con él, lo estudiaría, hallaría deleite en él y pondría con toda devoción mi atención en él. En él se ocultan la sabiduría, la clemencia y el amor. Él me llevaría a la felicidad y yo encontraría gran gozo en estudiar la ley de Dios día y noche. En él encontraría yo alimento como mi pan cotidiano y mi corazón sería movido a guardar sus leyes. Nada en este mundo sería lo bastante fuerte como para apartarme de él. Por el contrario, si de vez en cuando leo o escucho la palabra de Dios, es tan solo por necesidad o por un interés general por el saber, y al no prestarle una atención estrecha, la encuentro sosa y sin ningún interés. Por lo general, llego al término de la lectura sin sacar ningún provecho y más que dispuesto a cambiar a una lectura mundana en la que tengo mayor placer y encuentro temas nuevos e interesantes. 4. Estoy lleno de orgullo y de sensual amor por mí mismo. Todas mis acciones lo confirman. Viendo algo bueno en mí mismo, quiero mostrarlo o enorgullecerme de ello ante otra gente o admirarme yo mismo interiormente por ello. Si bien revelo una humildad exterior, con todo la atribuyo por entero a mis propias fuerzas y me considero superior a los demás, o por lo menos no peor que ellos. Si yo observo en mí una falta, trato de excusarla y la disimulo diciendo: estoy hecho así, no es mía la culpa. Me enfurezco con los que no me tratan con respeto y los considero incapaces de apreciar la valía de las personas.
voy jactándome de mis dotes y tomo como un insulto personal mis tropiezos en cualquier empresa. Murmuro y encuentro placer en el infortunio de mis enemigos. Si me empeño por algo bueno, es sólo con el propósito de ganar admiración o autocomplacencia espiritual o consuelo mundano. En una palabra, hago de mí continuamente un ídolo y le presto servicio ininterrumpidamente, buscando en todo el placer de los sentidos y el sustento para mis pasiones sensuales y apetitos. Examinando todo esto, me veo arrogante, espurio, incrédulo, sin amor a Dios y con odio hacia mis semejantes. ¿Qué condición podría ser más culpable? La de los espíritus de las tinieblas es mejor que la mía. Ellos, aunque no aman a Dios, odian a los hombres y viven de orgullo, por lo menos creen y tiemblan. Pero en cuanto a mí, ¿puede haber una condena más terrible que la que me espera, y qué sentencia de castigo será más severa que la que recaerá sobre la vida de indiferencia y de desatino que reconozco en mí? Leyendo por entero este modelo de confesión que el sacerdote me había dado, quedé horrorizado y pensé para mí: Dios mío, qué pecados tan espantosos se esconden dentro de mí, y yo sin haber reparado nunca en ellos. El deseo de verme limpio de ellos me hizo rogar a este gran Padre espiritual que me enseñase cómo conocer las causas de todos estos males y cómo curarlos. Él se puso a instruirme. Mira, querido hermano, la causa de no amar a Dios es falta de fe. La falta de fe viene motivada por la carencia de convicción, y la causa de ésta es el descuido en una búsqueda del saber santo y verdadero, la indiferencia hacia la luz del Espíritu. En una palabra, si no tienes fe, no puedes amar. Si no tienes convicción, no puedes tener fe. Y para alcanzar la convicción, debes obtener un conocimiento pleno y exacto de la cuestión que tienes delante. Por la meditación, por el estudio de la palabra de Dios y por la observación de tu experiencia, debes despertar en tu alma una ansia y un anhelo, o como algunos lo llaman, una admiración, que te proporcione un deseo insaciable de conocer las cosas más de cerca y más plenamente y de penetrar más en su naturaleza. Un autor espiritual habla de ello de este modo. El amor, dice, crece por lo general con el conocimiento, y cuanto mayor es la hondura y la extensión del conocimiento, tanto más amor habrá, más fácilmente se ablandará el corazón y se abrirá al amor de Dios, a medida que contemple con diligencia toda la plenitud y belleza de la naturaleza divina y su ilimitado amor por los hombres. Ahora ves, pues, que la causa de aquellos pecados que tú leíste es la pereza en pensar sobre cosas espirituales, pereza que ahoga el sentimiento mismo de la necesidad de tal reflexión. Si quieres saber cómo superar este mal, combate por la iluminación de tu espíritu con todos los medios en tu poder, y lógralo por el estudio aplicado de la palabra de Dios y la de los santos padres, con la ayuda de la meditación y del consejo espiritual, y por la conversación de aquellos que son sabios en Cristo. Ah, querido hermano, con cuánto infortunio nos tropezamos solo por culpa de nuestra desidia en buscar luz para nuestras almas en la palabra de verdad. No estudiamos la ley de Dios día y noche y no pedimos por ella con diligencia y sin cesar. Y a causa de esto, nuestro hombre interior, indigente, pasa hambre y frío, de tal modo
que no tiene fuerzas para dar un paso resuelto hacia adelante en el camino de la virtud y de la salvación. Así que, querido, tomemos la resolución de hacer uso de estos métodos y de llenar nuestras mentes lo más a menudo posible con pensamientos de cosas celestiales, y el amor, derramado desde lo alto en nuestros corazones, se inflamará dentro de nosotros. Haremos esto juntos y rezaremos tan a menudo como podamos, pues la oración es el medio capital y más poderoso para nuestra regeneración y nuestra felicidad. Rezaremos en los términos que la Santa Iglesia nos enseña. Oh Dios, hazme capaz de amarte ahora como he amado el pecado en el pasado. Escuché todo esto con atención. Profundamente conmovido, pedí a este Padre Santo que escuchase mi confesión y me administrase la comunión. Y a la mañana siguiente, después del don de mi comunión, me disponía a volver a Kiev con este bendito viático. Pero el buen padre, que se iba a la Laura por un par de días, me retuvo en su celda de ermitaño por este periodo de tiempo, a fin de que en el silencio de la misma pudiese yo entregarme a la oración sin estorbos. Y en efecto, pasé esos 2 días como si estuviera en el cielo. Por las plegarias de mi starets, yo, indigno de mí, gozaba en perfecta paz. La oración se derramaba por mi corazón tan fácil y tan felizmente que durante aquel tiempo creo que me olvidé de todo, incluso de mí. En mi pensamiento no estaba más que Jesucristo y sólo Él. Al fin, el sacerdote volvió y yo le pedí su guía y consejos sobre a dónde ir ahora en mi ruta de peregrino. Me dio su bendición diciendo: «Ve a Pocaev. Inclínate allí ante la milagrosa huella de la purísima Madre de Dios y ella guiará tus pasos por el camino de la paz». Así pues, siguiendo con fe su consejo, 3 días más tarde partí para Pocaev. Durante unas 200 verstas no viajé nada feliz, ya que el camino se extendía a través de tabernuchos y de aldeas de judíos, y raramente me encontraba con alguna morada cristiana. En una heredad observé la presencia de una posada de cristianos rusos y me alegré por ello. Entré para pasar la noche y pedir también un poco de pan para el viaje, pues mis galletas se estaban terminando. Vi al patrón, un anciano de aspecto acomodado quien, según supe, procedía de la misma provincia que yo, la de Orlov. Enseguida que entré en la pieza, su primera pregunta fue esta: «¿Cuál es tu religión?». Yo respondí que era cristiano y pravoslavny. «Sí, pravoslavny», dijo riendo. «Vosotros sois pravoslavny solo de palabras. En acciones no sois más que paganos. Lo conozco todo de vuestra religión, hermano. Un sacerdote ilustrado me tentó una vez y lo probé. Me incorporé a vuestra iglesia y permanecí en ella durante 6 meses, después de los cuales volví a los usos de nuestra comunidad. Unirse a vuestra iglesia no es más que un engaño. Los lectores mascullan el oficio divino de cualquier modo, con cosas que no oyes y otras que no puedes entender. Y el canto no es mejor que el que oyes en una taberna. Y la gente, están todos en un montón, hombres y mujeres juntos. Hablan durante el culto, se vuelven, pasean la mirada, andan de un lado a otro y no te dejan ni paz ni tranquilidad para rezar tus oraciones. ¿Qué tipo de culto es ese? No es más que un pecado. Mientras que nosotros, el culto sí que es devoto.
Puedes oír lo que se dice sin perderte detalle. El canto es muy emocionante y la gente está en silencio, los hombres a un lado y las mujeres al otro, y todo el mundo sabe qué reverencia hacer y cuándo, según lo ordena la Santa Iglesia. Cuando entras en una de nuestras iglesias, sientes real y verdaderamente que te has acercado al culto de Dios, pero en una de las vuestras uno no sabe dónde se ha metido, si en la iglesia o en el mercado. Por todo esto comprendí que el anciano era un porfiado Raskolnik, pero hablaba de forma tan plausible que yo no podía discutir con él ni convertirle. Solo pensé para mí que sería imposible convertir a los viejocreyentes a la verdadera Iglesia hasta que los servicios religiosos no fuesen corregidos entre nosotros y hasta que el clero en particular no diese el ejemplo en ello. El Raskolnik no sabe nada de la vida interior. Él se apoya en lo externo y es en esto en lo que nosotros somos descuidados. Así que deseaba irme de allí y ya había salido al vestíbulo cuando vi con sorpresa a través de la puerta abierta de una habitación privada a un hombre que no parecía ruso. Estaba tendido en la cama y leía un libro. Me llamó por señas y me preguntó quién era. Se lo dije y entonces habló así. Escucha, querido amigo, ¿no aceptarías cuidar de un enfermo, digamos una semana, hasta que con la ayuda de Dios me mejore? Soy griego y monje del monte Athos. He venido a Rusia a recoger limosnas para mi monasterio y a la vuelta he caído enfermo, de tal manera que no puedo andar de dolor en las piernas. Así que he tomado esta habitación aquí. No digas que no, siervo de Dios, te pagaré. No hay ninguna necesidad de que me pagues. Te cuidaré con mucho gusto tan bien como pueda, en el nombre de Dios. Permanecí con él, pues. De él escuché mucho sobre lo que atañe a la salvación de nuestras almas. Me habló de Athos, la montaña santa, de los grandes Podvinzinki que hay allí y de los muchos ermitaños y anacoretas. Tenía con él un ejemplar de la Filocalía en griego y un libro de Isaac el sirio. La leímos juntos y comparamos la traducción eslava de Paisius Belipskovsky con el original griego. Él declaró que sería imposible traducir del griego con más exactitud y fidelidad que como con la Filocalía lo que había hecho Paisius el eslavo. Al darme cuenta que él estaba siempre en oración y que era muy versado en la plegaria interior del corazón, y dado que hablaba ruso perfectamente, le consulté sobre esta cuestión. Él me explicó de buena gana mucho acerca de ello, y yo escuché con atención e incluso anoté muchas de las cosas que dijo. Así, por ejemplo, me habló de la excelencia y la grandeza de la oración del nombre de Jesús en estos términos. Incluso la forma misma de la oración del nombre de Jesús, dijo, demuestra cuán grande es esta plegaria. Se compone de dos partes. En la primera, esto es, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, conduce nuestros pensamientos hacia la vida de Jesucristo o, como dicen los santos padres, es un compendio de todo el Evangelio. La segunda parte, ten piedad de mí, pecador, nos enfrenta con la realidad de nuestra propia impotencia y culpa. Y hay que advertir que el anhelo y la súplica de un alma pobre, pecadora y humilde no puede ponerse en palabras de forma más sabia, más clara y más exacta que esta. Ten piedad de mí. Ninguna otra ordenación de palabras sería tan satisfactoria y completa como esta.
Si uno dijera, por ejemplo, «Perdóname, quita mis pecados, límpiame de mis transgresiones, borra mis ofensas», todo esto expresaría solo una petición, la de verse libre del castigo, temor de un alma apocada y lánguida. Pero decir «ten piedad de mí» implica no solo el deseo de perdón que parte del miedo, sino que se trata de la súplica sincera, del amor filial, que pone su esperanza en la misericordia de Dios y reconoce humildemente que es demasiado débil para doblegar a su propia voluntad y mantener una curiosa vigilancia sobre sí mismo. Es una llamada a la misericordia, es decir, a la gracia, que se manifestará en el don por parte de Dios de la fuerza que nos permite resistir a la tentación y superar nuestras inclinaciones pecaminosas. Es como un deudor sin dinero que pide a su benigno acreedor que no sólo le condene la deuda, sino que se compadezca también de su extrema pobreza y le dé una limosna. Esto es lo que estas palabras, «ten piedad de mí», expresan. Es como decir, «Dios misericordioso, perdona mis pecados y ayúdame a corregirme. Despierta en mi alma un fuerte impulso a seguir tus mandatos. Dispensa tu gracia en el perdón de mis pecados presentes y para que dirija a ti solo mi mente, mi voluntad y mi corazón negligentes». Me maravillé de la sabiduría de sus palabras y le di las gracias por instruir a mi alma pecadora. Y él continuó enseñándome otras cosas admirables. «Si quieres», dijo, y yo le tomé en cierto modo por un erudito, pues dijo haber estudiado en la Academia de Atenas, «continuaré hablándote del tono en que se dice la oración. Yo he tenido ocasión de oír a muchos cristianos temerosos de Dios rezarla oralmente, tal como la palabra de Dios les ordena, y de conformidad con la tradición de la Santa Iglesia. La usan tanto en sus oraciones privadas como en la Iglesia. Si escuchas atentamente y en la intimidad esta queda recitación de la oración, puedes advertir para tu provecho espiritual que el tono de la voz varía en distintas personas. Así pues, algunos ponen énfasis en la primera palabra de la oración y dicen «Señor Jesucristo», y luego completan el resto en un tono llano. Otros empiezan la oración con voz uniforme y cargan el acento en mitad de la oración sobre la palabra Jesús como si fuera una exclamación y concluyen de nuevo en el mismo tono que al inicio. Otros aún empiezan la oración y la continúan sin poner ningún énfasis hasta que llega a las últimas palabras «ten piedad de mí», donde levantan sus voces en rapto. Y algunos dicen toda la oración con todo el énfasis puesto en la frase «Hijo de Dios». Ahora escucha. La oración es una y la misma. Los cristianos ortodoxos sostienen una única profesión de fe, y es noción común a todos ellos que esta oración sublime, entre todas, incluye dos cosas: el Señor Jesús y la llamada a Él. Esto se sabe que es igual para todos. ¿Por qué entonces no todos lo expresan del mismo modo? Es decir, ¿por qué no en el mismo tono? ¿Por qué el alma ruega de forma particular y se expresa con particular énfasis, no en el mismo lugar para todos, sino en un determinado lugar para cada uno? Muchos dicen que esto es quizá el resultado de la costumbre o de la imitación de otros, o que depende del modo de comprender las palabras, que corresponde al punto de vista particular,
o finalmente que es sólo tal como le sale con más facilidad y naturalidad a cada persona. Pero yo pienso de forma muy distinta acerca de ello. Me gusta buscar en ello algo más elevado, algo desconocido no sólo para el oyente, sino incluso también para la persona que reza. ¿No habrá en esto un impulso misterioso del Espíritu Santo que aboga en nosotros con gemidos inefables en aquellos que no saben cómo ni sobre qué rezar? Y si es por el Espíritu Santo, como dice el apóstol, por el que cada uno invoca el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo, que obra en secreto y da una oración al que reza, puede también dispensar su benéfico don sobre todos, a pesar de su falta de fortaleza. A uno le concede el temor reverencial de Dios, a otro el amor, a otro la firmeza en la fe y a otro la humildad, y así con todos. Si esto es así, entonces, quien ha recibido el don de reverenciar y alabar el poder del Todopoderoso, acentuará con especial sentimiento en sus oraciones la palabra Señor, en la que siente la grandeza y el poder del Creador. El que ha recibido la secreta infusión de amor en su corazón se transporta en rapto y se llena de alegría al exclamar Jesucristo, del mismo modo que cierto starets que no podía oír el nombre de Jesús sin experimentar un extraordinario desbordamiento de amor y de gozo, aun en conversación normal. El inquebrantable creyente en la divinidad de Jesucristo, consustancial al Padre, se inflama de fe aún más ardiente al decir las palabras Hijo de Dios. Uno que haya recibido el don de la humildad y sea profundamente consciente de su propia flaqueza, se arrepiente y se humilla a las palabras de «Ten piedad de mí» y vuelca su corazón más efusivamente en estas últimas palabras de la oración. Este abriga esperanzas en la amorosa benevolencia de Dios y aborrece su propia caída en el pecado. He aquí, en mi opinión, las causas de los distintos tonos en que la gente dice la oración del nombre de Jesús. Y gracias a esto puedes advertir al escuchar, para gloria de Dios y para tu propia instrucción, qué emoción particular mueve a cada uno, cuál es el don espiritual que cada persona posee. Numerosa gente me ha dicho sobre este particular. ¿Por qué todos estos signos de dones espirituales ocultos no aparecen juntos y reunidos? Entonces, no sólo una, sino cada palabra de la oración estaría impregnada del mismo tono de arrebato. Yo contesto de este modo. Dado que la gracia de Dios distribuye sus dones con sabiduría a cada hombre por separado, según su fortaleza, tal como vemos en la Sagrada Escritura, ¿quién puede descubrir con su limitado entendimiento y penetrar en los designios de la gracia? ¿No está acaso la arcilla totalmente en manos del alfarero y no puede éste acaso hacer con ella una cosa u otra? Pasé 5 días con este starets y su salud mejoró mucho. Este período fue de tal provecho para mí que ni siquiera advertí lo rápido que pasó, pues en esta pequeña habitación, en tranquila reclusión, no nos ocupamos en otra cosa más que en invocar en silencio el nombre de Jesús o en hablar sobre el mismo tema, la oración interior. Un día un peregrino vino a vernos. Se quejaba amargamente de los judíos y los insultaba. Había andado por sus pueblos y había tenido que soportar su enemistad y su fullería. Su resentimiento contra ellos era tal
que los maldecía, llegando a decir que no merecían vivir a causa de su obstinación e incredulidad. Finalmente, dijo que sentía tal aversión por ellos que no podía controlarla en absoluto. «No tienes ningún derecho, amigo», dijo el starets, «a insultar y maldecir a los judíos de este modo. Dios los hizo a ellos como nos hizo a nosotros. Deberías apenarte por ellos y rogar por ellos, no maldecirlos. Créeme, el desagrado que sientes por ellos proviene del hecho de que tú no estás fundamentado en el amor de Dios y no tienes oración interior como afianzamiento y careces, por tanto, de paz interior. Te leeré un pasaje de los Santos Padres acerca de esto. Escucha, esto es lo que escribe Marcos el asceta. El alma que está interiormente con Dios se vuelve, por ser tan grande su gozo, como un niño bondadoso e ingenuo, y ya no condena a nadie, sea griego, pagano, judío o pecador, sino que los contempla a todos por igual, con mirada pura. Halla gozo en el mundo entero y quiere que todos, griegos, judíos y gentiles, glorifiquen a Dios. Y Macario el Grande de Egipto dice que el contemplativo arde con un amor tan grande que si fuese posible él haría de su interior una morada para todos, sin hacer distinciones entre buenos y malos. Aquí ves, querido hermano, lo que los santos padres piensan de ello. Así que yo te aconsejo que dejes de lado tu fiereza y mires a todo considerando que está bajo la omnisciente providencia de Dios y que cuando te tropieces con vejaciones te acuses a ti mismo en particular de la falta de paciencia y humildad. Por fin, pasó más de una semana y mi starets se repuso. Le di las gracias con todo mi corazón por la bendita enseñanza que me había dado y nos despedimos. Fin del 7º audio del Peregrino ruso.